continuando con las sesiones programadas. Ahora Ana María Lobeto nos va a presentar su comunicación Visitas Regias al Principado de Asturias, fuentes cronísticas, documentales, periodísticas y bibliográficas con la que reconstruir su historia. Buenas tardes. Gracias a los organizadores de este evento, a los promotores y a todos los asistentes por darnos la oportunidad a los investigadores de poner en común el avance de los trabajos que estamos realizando. Con tanto placer por mi parte, yo voy a exponer una comunicación sobre la que había preparado un resumen de mi comunicación, o sea, del artículo, pero al disponer de tan poco tiempo opté por hacer un comentario verbal sobre las imágenes. Entonces, a ver, este es un tema que yo incluyo en el trabajo de tesis que ya defendí en el año 2021 sobre la relación de las figuras regias del Principado de Asturias con Asturias a través de una serie de circunstancias como era todo lo devenido de los nacimientos, bodas, matrimonios, proclamaciones, muertes, matrimonios y bodas lo dije, lo repetí, y las visitas regias. Y este trabajo precisamente trata sobre las visitas regias. Las visitas regias en el Principado de Asturias se producen desde, tenemos una parte que se produce durante la Edad Media, hay un punto de inflexión en el año 1517 que coincide con la arribada forzosa, llegada fortuita de Carlos I, y luego tenemos muchas visitas regias desde el siglo XIX, a partir del año 1852. En esta comunicación yo lo que hago es comentar qué tipo de fuentes utilizamos para el estudio de estas visitas, porque si bien es muy jugoso, lo más interesante del trabajo es desarrollar los programas, ver cómo se hacía, el cronograma, en qué consistían los eventos, el recibimiento. Para este congreso de bibliografía me pareció que lo más oportuno era referirme fundamentalmente a las fuentes, que repartí en 4 grupos: las fuentes documentales, las fuentes cronísticas, que son con las que empiezo, las fuentes periodísticas, y añadí un grupo que no trabajé en mi tesis, que fue el marco de las referencias literarias, además de la literatura de viajes, que sí la había empleado. Entonces, sí voy a leer esta primera parte solamente referida a las fuentes cronísticas, porque esta historia comienza el 13 de marzo de 1075, cuando el rey Alfonso VI vino a Oviedo y abrió la caja de las reliquias. El monarca asturleonés estaba acompañado por su hermana doña Urraca y un conjunto de potentados, cuya presencia en la sede episcopal provocó un importante esfuerzo en los trabajos de organización. Así consideramos esta presencia real como la primera visita regia al territorio asturiano, pues el rey procedía de otra ciudad, León, y la llegada a una ciudad distinta exigía la organización de un aparato complejo. Y en eso, precisamente, consiste una visita regia, en el recibimiento y en la preparación de ese agasajo a ese representante del poder real que llega a nuestra ciudad. Y en esta pantalla pueden ver una serie de referencias muy importantes. La primera es muy conocida por todos los presentes. Ahí incorporo la portada del Literis Confirmentur, en el que Josefa Sanz, presente en la sala, y Miguel Calleja Puerta publican la transcripción de el pergamino del siglo XIII, en el que se describe cómo el 13 de marzo del año 1075 el rey y su hermana Urraca acuden a venerar las reliquias y mandan abrir esa caja, y a partir de ahí se desarrolla pues toda una serie de cuestiones que no vamos a comentar en este momento. Bueno, como fuentes cronísticas, no solamente me refiero a eso, sino también las obras de grandes cronistas de los siglos XVI, XVII, XVIII, que dedicaron su atención a estas visitas, que también, lógicamente, las tenemos en cuenta, siempre con la debida distancia, porque no hay que olvidar que los cronistas trabajan para la persona que los contrata, que en este caso era el rey o la reina o la figura regia correspondiente. Entre todas ellas, merece una atención especial también las crónicas de los reyes de Castilla. Las crónicas de los reyes de Castilla, que en este caso la utilizo para referirnos a tanto esas entradas de reyes durante la Edad Media como también a esta arribada forzosa de Carlos V. Las crónicas de los reyes de Castilla nos aportan una información excepcional, pues además de proceder a un desarrollo más o menos prolijo de los acontecimientos, con una referencia cronológica bastante clara, nos aportan el punto de vista del protagonista del hecho, esto es, el rey, siendo fundamentales para entender en qué consistía la propaganda regia. Y también, por supuesto, grandes. En el artículo tienen todas estas menciones bien pormenorizadas, con lo cual no tengo por qué volver a repetirlas aquí.
Si pasamos al apartado de las fuentes documentales, fuentes que proceden de instituciones, sobre todo tenemos que referirnos a dos grandes grupos, como son las fuentes de la Junta General del Principado de Asturias, los documentos de la Junta General del Principado de Asturias, cuyas actas están publicadas hasta el siglo XVIII, también bajo la dirección de Josefa Sanz, y tenemos también la colección del Archivo Histórico del Ayuntamiento de Oviedo, cuyo catálogo fue realizado por la archivera Palmira hace ya bastantes años, pero que sigue siendo de gran valor porque además son muy expresivas en cuanto a su descripción. Con lo cual, con estos dos tipos de fuentes, con estas dos colecciones, ya nos podemos aproximar en gran medida a esa recreación de cómo fueron las visitas regias. También es verdad que debemos señalar que estas fuentes institucionales procedentes de las instituciones oficiales, ¿qué tipo de información nos aportan? Sobre todo se refieren a aspectos como, por ejemplo, recibimiento de la noticia sobre la llegada del rey o de la reina, del príncipe o de la princesa, del infante o de la infanta. ¿A quién se elige como los comisionados? ¿Con qué presupuesto se cuenta? Y también cómo se va a desarrollar el programa, sobre todo en cuanto a tiempos y presupuesto. También obtenemos información, noticias acerca de la liquidación de ese presupuesto, siendo muy curioso constatar cómo en muchas ocasiones pues, era una cuestión que acarreaba un importante déficit y había que obtener la financiación de partidas destinadas a otros objetivos, primeramente como podía ser el hospicio, por ejemplo, entre otros motivos. Bueno, pues tienen ahí un ejemplo de documentos obtenidos de este tipo de fuentes. No es que yo haya trabajado las fuentes de carácter artístico, como algunos de mis compañeros, pero sí en relación a estas fuentes documentales yo les cito en el trabajo varios ejemplos, ¿no? Siempre tomo algún ejemplo, y en este caso me refiero a la visita que en el año 1852 hace la reina regente, que había sido regente, María Cristina. A ver, la visita de 1852 es muy importante porque significa la primera visita regia después de ese largo estío que existe desde el siglo XVI, cuando en 1517 llega Carlos. Llega Carlos y durante toda la dinastía de los Austrias, en los siglos XVI, XVII y parte del XVIII, con los Borbones absolutistas, con Fernando VII, no existen visitas regias. Entonces, al principio, cuando nos damos cuenta de ello, ya lo sabíamos por los cronistas, pero es muy curioso porque Asturias, ese, entre comillas, territorio solar de la monarquía del que tanto se presume, sin embargo, no recibe visitas de los reyes por razones que tampoco ahora vamos a considerar. Y la primera de ellas es María Cristina, sobre la que tenemos mucha información, tanto en las actas del Ayuntamiento de Oviedo como en las actas del Principado de Asturias, de la Junta General del Principado de Asturias. Y este cuadro es precioso y representa la inauguración del ferrocarril del Tren del Carbón, que enlazaba Langreo con Gijón, y bueno, a mí me gusta mucho verlo y sobre todo comentarlo con mis alumnos. Vemos cómo en el segundo vagón iría la reina acompañada de toda su comitiva. Bien, estas fuentes institucionales también nos hablan de otra efeméride importante, como fue todo lo que se celebró en el año 1918, que se celebra una triple efeméride. Entonces utilizo como ejemplo estas postales que proceden del Museo del Pueblo de Asturias, pero también tenemos mucha información en las actas que nos transmiten esas cuestiones a las que me refería antes, comisionados, presupuesto. Y para conocer el programa de los actos, para conocer bien el desarrollo de los actos, tenemos que acudir a otros tipos de fuentes, como son las fuentes periodísticas, a las que me referiré dentro de muy poco. Otro evento, otro tema que trabajamos, también muy alimentado, muy documentado en esas actas institucionales, es la visita de Alfonso XII, visitas de Alfonso XII que celebra dos oficiales Asturias. Una de ellas es la de 1877 y podemos ver la imagen publicada en una fuente fundamental para nosotros como fue la Ilustración española y americana, no solamente en cuanto a la riqueza artística y gráfica de las imágenes, que son además muy abundantes, muy numerosas, sino la riqueza de los textos, la riqueza expresiva de los textos, que están muy bien trabajados, muy bien documentados y nos da una información muy valiosa.
En este caso, las imágenes corresponden a la visita que se produce en 1884, en la que el rey ya viene acompañado de su segunda esposa, María Cristina también, y sus hijas. Y entonces, bueno, pues en el trabajo comento estas imágenes, el valor que tiene desde el punto de vista de la comunicación política, por ejemplo, la aparición del pueblo. En esa imagen que ven en la parte izquierda, inferior izquierda, en la parte izquierda de la vía vemos al pueblo, que aparece como convidado de piedra, digamos, no es una autoridad, pero sin embargo es indispensable a partir del siglo XIX. Y luego fíjense en esa mandorla central de la imagen de la derecha. Incluso me llamó mucho la atención en su momento la imagen inferior, donde vemos a la mesa principal, la mesa de gala, con las hijas de 1 año, 2 años de edad, ocupando un lugar protocolario ya por su dignidad, por su función, ¿no? Muy bien, si continuáramos profundizando, podríamos referirnos a otras visitas y también hablamos de las fuentes periodísticas. Entonces, por ejemplo, para hablar de las fuentes periodísticas, yo utilizo el caso de la visita del príncipe Alfonso, que se produce en 1925, gracias, sí. En este caso vemos 2 imágenes de Constantino Suárez, que también proceden del Museo del Museo del Pueblo de Asturias. Entonces, lo importante de las fuentes periodísticas es que nos dicen lo que no nos dicen las fuentes documentales. Por ejemplo, a qué hora llegó a un determinado lugar, quién lo acompañaba y, sobre todo, la reacción de las personas. Bien, es verdad que las fuentes periodísticas de los años 20, por ejemplo, como puede ser esta, exageran constantemente porque se convierten en otra suerte de propaganda para esa visita regia, porque al fin y al cabo todo es una cuestión de propaganda. Muy bien, estamos ya finalizando, pero tenemos que hacer una mención a las fuentes, libros de viajes, podemos decir, o también las fuentes literarias. Libros de viajes por antonomasia, bueno, yo digo que las visitas regias son visitas y viajes por antonomasia. Entonces tenemos esta mención a la literatura cronística, libro de viajes que recrea la llegada de Carlos I, y yo tenía una mención en mi texto a Juan Ignacio Ruiz de la Peña, quien escuché hace muchos años en el primer congreso de bibliografía asturiana. No creo que hablara sobre esta cuestión, pero yo quería aprovechar este momento para hacer un recordatorio hacia él. Y bueno, pues simplemente el comentar ese valor que puede tener ese libro de viajes y esos libros para esta cuestión. Y por último ya referirme a que recientemente Alfonso, el archivero de ADSA, me hizo llegar este libro sobre la asturiana, se titula La Asturiana, sobre la fábrica, propiedad de una familia belga, en el que encontré detalles curiosísimos, como por ejemplo anécdotas referidas al brazalete de la reina, que aparece muy referenciado en la crónica de Isabel II de Rada y Delgado. Ese brazalete forma parte de la familia, del patrimonio familiar, y es heredado de madres a hijas, y actualmente todavía lo conservan en una urna. Hablar un poco de las poesías, que les dejo un recordatorio de la importancia de las poesías, que aún no he acometido su estudio, pero es muy interesante desde el punto de vista sociológico. Y finalizo con una mención a Dolores Medio. En esta misma tarde en el RIDEA se está produciendo una conferencia sobre su persona. Yo quisiera tener un pequeño también recuerdo hacia Dolores Medio. La leí hace muchos años y la releí recientemente, y cuando pude comprobar que en Nosotros los Rivero hay un capítulo dedicado a la visita del príncipe Alfonso a Oviedo, yo sentí sinceramente un pinchazo en el corazón. Y a partir de ese momento acometí otra línea de estudio dentro de este proceso de investigación de las visitas regias, que es el punto de vista literario, en este caso de una niña que indirectamente nos está diciendo mucho más que todas las fuentes documentales. Es una opinión, es una visión muy subjetiva, pero que a mí me gustaría mucho tener en cuenta y desarrollar en esa línea que estoy ahora trabajando, y en esta investigación sobre la visita del príncipe Alfonso en 1925. Así que finalizo con el recuerdo para Dolores Medio y con todo mi cariño también para Carmen Ruiz Tilbe, cronista de Oviedo, oficial de Oviedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana María. ¿Alguien tiene alguna cuestión o comentario que plantearle a Ana María sobre su comunicación? Preciosa, como todas.